Hola, bienvenidos a, nuestro tutorial cuarto de Java, que es, en este caso vamos a hacer la segunda parte que dejamos pendiente, que iba a consistir en que nosotros íbamos a hallar el método, íbamos a realizar el método intersección. Anteriormente creamos en la parte uno de este tutorial, hemos creado un método existe el cual nos dice si un elemento existe dentro de un conjunto o una matriz. Y lo siguiente que hemos creado es un método llamado unión, la cual nos devuelve los elementos de la unión de dos conjuntos. Y en este caso lo que vamos a hacer es vamos a crear un método que le vamos a llamar intersección. Vamos a continuar. Public static, en este caso le vamos a decir que se llame intersección. En este caso, un arreglo de enteros que nos devuelve un arreglo de enteros llamado intersección. Y al igual que en el método anterior de la unión, que va a necesitar dos parámetros obviamente, un arreglo de enteros A y un arreglo de enteros B. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es, lo primero que vamos a hacer es, en este caso, para la intersección, vamos a declarar, perdón, vamos a recorrer el arreglo con un for eh, y verificar el número de elementos que se repiten. Vamos a con un for que vaya desde cero hasta, en este caso vamos a verificar primero los elementos de A, que vaya hasta de a punto length y que se incremente de uno en uno. Que se incremente de uno en uno. Vamos a hacer uso de una estructura if. Le vamos a decir, al igual que en el caso anterior, vamos a llamar nuestro método existe. Si existe, si existe, en este caso, eh, en el elemento, en el conjunto B, cualquiera de los elementos del conjunto A, entonces, que nos cuente, antes vamos a declarar una variable contador, le vamos a llamar C y le vamos a inicializar en cero. Y bueno, nosotros vamos a decir que si dentro del for vamos a volver a lo que anterior estábamos haciendo, que si dentro de el conjunto B existe cualquiera de los elementos del conjunto A, entonces que nuestro contador se incremente. Bueno, eso sería todo lo que vamos a hacer. Y lo siguiente, vamos a definir un arreglo de enteros, int, el cual le vamos a llamar intersección. Y bueno, lo que hicimos anteriormente nos va a servir para nosotros definir el número exacto de elementos que va a contener nuestro arreglo de intersección. Como ya sabemos cuántos elementos se repiten, entonces vamos a decirle que vamos a crear un nuevo arreglo de enteros que le vamos a llamar y que este sea del número de elementos que se repitan, en este caso C. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es recorrer con otro for, al igual que el primero, que empiece en cero y que vaya hasta un elemento menos del conjunto a punto length. Bueno, dentro de este for vamos a hacer la misma comparación. Le vamos a decir que si, vamos a llamar al método existe, que si existe que si existe en B, en el conjunto B, cualquiera de los elementos del conjunto de la matriz A, entonces en este caso vamos a decirle que se agregue en nuestra variable intersección. Intersección y, bueno, intersección es igual eh, a I. Y bueno, anteriormente vamos a declarar una variable de control x, vamos a inicializar en cero anterior al for. Y bueno, va esto para que también se agregue
en la intersección, pero en el lugar correcto. En este caso tiene que pesar el cero. Y que cada vez que esto sea correcto, que se incremente de uno en uno. Y finalmente lo que nos quedaría es retornar eh, la intersección. Retornar la intersección. Y lo vas a hacer con un return. Y bueno, eso sería creo que todo. Vamos a dar un repaso. Bueno, lo primero que hicimos es declarar el método que nos va a devolver un arreglo de enteros, y de parámetros le dijimos que tenga un conjunto A, un arreglo A y un arreglo B de enteros. Bueno, lo siguiente que hicimos es inicializar un contador en cero, crear un contador que le llamamos C y recorrer el arreglo por cada uno de los elementos de A. Llamar al método o invocar al método que creamos bueno, en la primera parte de este tutorial, que le llamamos existe si dentro del conjunto B existe cualquiera de los elementos de A. Entonces simplemente le contamos, le dijimos que nuestro contador que se empiece en cero se incremente. Esto para que nos sirvió para que nosotros luego definir el tamaño real que va a tener nuestra intersección, ya que sabemos cuántos elementos son los que se repiten. Lo siguiente que hicimos fue declarar un entero, un arreglo de enteros que le llamamos y le dijimos que tenga o tome el número de elementos que se repitan anteriormente con el contador. Lo siguiente que hicimos fue declararnos una variable entera que le inicializamos en cero, y esto nos ayudó para las posiciones. Hicimos el recorrido del arreglo de los elementos de A y invocamos nuevamente al método existe y le comparamos, le dijimos que si dentro del conjunto B existen los elementos de A, bueno, aquí me falta algo, si esto es true, arriba también, que si esto es verdadero, entonces que dentro de mi matriz que le llame I, de mi matriz I que le llame I, claro, se agregue, bueno, primero en la posición 0, el elemento que se repite y que esto se incremente cada vez que esto sea correcto, que existe sea true, igual que en el primer caso, que existe es igual a true. Y finalmente lo que hicimos fue retornar el arreglo de intersección. Y bueno, lo siguiente que vamos a hacer es pasar al main, y lo que hicimos anteriormente fue ya eh, declaramos un import en la clase, bueno, una nueva instancia de la clase scanner que le llamamos leer. Le dimos el número de elementos que iba a tener cada arreglo, bueno, el usuario le iba a ingresar, definimos las variables y bueno, eso lo hicimos en el tutorial anterior. Le dimos los datos de cada conjunto y luego declaramos, ahora también vamos a declarar un arreglo de enteros que le vamos a llamar intersección y le vamos a llamar, y luego vamos a invocar al método intersección y que se haga la intersección, le vamos a pasar el conjunto A, el conjunto B, y lo que finalmente nos queda es mostrar los elementos de la unión, y para ello vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a hacer un system.out.println. Vamos a decir los elementos de la intersección son, y vamos a hacer uso de una estructura repetitiva, un for. Bueno, for que empiece en 0 y que esto vaya hasta un elemento menos del tamaño real del arreglo de nuestra, en este caso de la intersección, y punto length, que esto se incremente de 1, y lo vas a hacer con un system. Dentro de este for vamos a mostrar con un system.out.println y le vamos a decir que nos muestre los elementos de la intersección.
cada uno de los elementos de la intersección. Y con eso estaríamos concluyendo esta segunda parte del proyecto, donde estamos haciendo la intersección. Lo siguiente que vamos a hacer es compilar el proyecto. Vamos a darle a ejecutar, vamos a compilar. Y bueno, al igual que en la primera parte, nos pide que ingresemos el número de elementos ya. En este caso vamos a ingresarle los mismos elementos. Vamos a decir que el conjunto sea de 3 elementos y el segundo de 4. Y para los elementos de conjunto vamos a ingresarle 1, 2 y 3. Y para los elementos de B le vamos a ingresar 2, 3, 4 y 5. Bueno, obviamente en los resultados debería mostrarnos en la unión el 1, 2, 3, 4 y 5. Como observan es correcto. Y en la intersección simplemente el 2 y el 3, ya que son los elementos que se repiten. Y bueno, esto nos indica de que está correcta nuestra aplicación. Y bueno, en este caso, con esto, bueno, damos por concluido la segunda parte de nuestro tutorial. Y bueno, espero que les haya gustado, espero que les haya servido mucho. Y visiten mi canal, que es Programar Fácil o Adictos a la Programación. Y bueno, lo único que les pido es que compartan este video, suscríbanse a mis canales y nos vemos. Adiós.